días, gracias por continuar con nosotros. Carolina Sadler con el análisis internacional del día de hoy. Señores, en el día de hoy vamos a hablar de México. La violencia que arropa este país es algo que todos los días en los medios de comunicación lo vemos, pero que a veces salen a la luz pública algunas informaciones que simplemente nos dejan con la boca abierta, sin ningún tipo de esperanza. En el día de ayer salieron a relucir unas informaciones de lo que sucedió en una comunidad cerca de la frontera con los Estados Unidos. A una familia, la familia Levarón, es una familia México-americana que pues en el día de, bueno, fue antes de ayer, pero todo esto se llevó tantas horas, fue en el día de ayer que salió a la luz pública. En esta comunidad, 9 personas muertas en sus vehículos, 3 mujeres, 6 niños, entre ellos 2 bebés de 6 meses, un bebé de 7 meses, 8 niños heridos que fueron trasladados a un hospital de Arizona, en territorio de los Estados Unidos. Esto es entre los estados de Chihuahua y Sonora, en la frontera con los Estados Unidos. Los vehículos quemados, llenos de bala, y una familia que transitaba, eran 3 vehículos. Uno de los vehículos iba una señora con uno de sus hijos, iba a recoger a su esposo al aeropuerto. En el otro iba otra señora con otros niños, iban a una boda. Y en el otro vehículo iba otra familia también, una esposa, la señora con los hijos, a reunirse con el esposo porque se mudaban a Dakota del Norte. No se sabe hasta el momento quiénes pues llevaron a cabo este ataque. Ahí están las imágenes. Esto es cuando están trasladando a los niños que sobrevivieron a territorio de los Estados Unidos. Pues como dije, son ciudadanos tanto mexicanos como de los Estados Unidos. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Este es el último episodio en la violencia que enfrentan los ciudadanos mexicanos día a día. Hace pocos días, a mediados del mes de octubre, se llevó a cabo un operativo para atrapar a uno de los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, apodado El Chapito. Bueno, ahí están también las imágenes. No me había referido a este tema, pero también otro episodio penoso de lo que ocurre en territorio mexicano. En este otro episodio que ha dejado en ridículo a las autoridades mexicanas, un operativo fallido. Atrapan a esta persona, lo tienen bajo custodia. Sin embargo, en cuestión de 12 minutos, ya el cartel de Sinaloa ya había tomado no solamente rehenes, sino también partes de la ciudad. O sea, tomaban Culiacán, bloqueaban las entradas, atacaron con armas, secuestraron oficiales y soldados. El caso es que al gobierno no le quedó más que decir, bueno, vamos a dejar a esta persona en libertad. Ahí están justamente las imágenes de cuando a la persona lo sacan de su casa, lo tienen en lo que es la marquesina, y el gobierno tuvo que ordenar la libertad de Ovidio Guzmán. Todo esto porque en cuestión de minutos ya habían 14 oficiales muertos. Entonces, a todo esto yo me pregunto, ¿hacia dónde va la política de seguridad y el plan de seguridad del presidente López Obrador? Recordemos que López Obrador llegó a la presidencia en diciembre del año pasado y una de sus promesas de campaña fue justamente el enfrentar la delincuencia y el solucionar, buscarle una solución justamente a este estilo de vida que se está llevando en México. La gente vive con incertidumbre, es un caos todo el tiempo, una violencia que va de estado en estado en todo el país. Claro, en algunos estados más que en otros. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho López Obrador en este tiempo? No tiene un año todavía y ok, estamos hablando de poco tiempo, pero se supone que a estas alturas, cuando un candidato se lanza a buscar la presidencia, se supone que debe de preparar un plan de gobierno y decir, yo voy a hacer esto o aquello.
En el caso de la seguridad de los ciudadanos, mi plan de seguridad contempla esta y esta medida. El gobierno de López Obrador no ha podido definir cuál es la estrategia que se va a implementar, la estrategia de seguridad. Entonces, a todo esto, el gobierno decidió disolver lo que era la Policía Federal, algo muy criticado, y creó lo que es la Guardia Nacional. Yo misma me pregunto cuál es la diferencia. El gobierno ha dicho, bueno, que la diferencia es que la Guardia Nacional está formada por policías, agentes navales, militares, y que tendrán una formación donde se contemplará lo que son los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que este asunto de crear lo que es la Guardia Nacional como que no está dando muchos resultados. De por sí, debo de aclarar que el gobierno de López Obrador dijo que la Guardia Nacional no estará del todo lista y en su operando perfectamente en un 100%, fue la palabra que se utilizó, hasta el 2021. Entonces yo me pregunto, ¿qué van a hacer los ciudadanos mexicanos desde ayer, antes de ayer, del año pasado o de hace 10 años, hasta el 2021, en lo que la Guardia Nacional está en funcionamiento operativo? ¿Qué van a hacer los ciudadanos? Miren las imágenes. Ese es uno de los vehículos en donde se quemaron mujeres dentro de los vehículos y niños que yo estoy hablando, que son de meses, infantes, que no tienen la culpa de nada. Y todo esto, las autoridades dicen, bueno, esto tal vez fue un error en la identidad de las personas, esto es un capítulo más de la guerra de los carteles. Ustedes saben que desde que Estados Unidos en el 2016 se llevó al Chapo Guzmán a territorio americano, se quedó una especie de vacío en lo que son los carteles mexicanos, porque obviamente la cabeza no está. Entonces, ¿qué ha pasado? Han nacido nuevos carteles y cada uno busca ser quien mande dentro de lo que es el narcotráfico. Entonces, ha quedado un vacío en donde hay un área que son los chapitos, como le dicen, que son unos cuantos hijos del Chapo. Entonces, se han creado nuevos carteles que están acabando con la ciudadanía. O sea, te voy a decir, México tiene un potencial turístico grandísimo, sin embargo, hay personas, yo conozco una persona que quería ir a México y yo misma le dije, pero ven acá, ¿por qué tú quieres ir a México cuando hay otros destinos en donde la seguridad nacional el gobierno tiene un plan de seguridad nacional, una estrategia que lleva a cabo? Entonces, a todo esto, López Obrador entró al gobierno con una aceptación de 64%. Después del operativo fallido para atrapar al hijo del Chapo, a Ovidio Guzmán, ese solo operativo le bajó 4 puntos, en octubre bajó a 60 puntos. Pero yo estoy segura que lo que sucedió en el día de ayer va a seguir bajando. Por ejemplo, en el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el día de ayer, a través de las redes sociales, le ofreció ayuda a México para combatir el problema del narcotráfico. Yo soy una persona que en muchas ocasiones critico las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero el hecho de que ofrezca ayuda para combatir el narcotráfico y la violencia en México es una de las cosas más acertadas que ha hecho Donald Trump. Claro, él no puede hacer nada si López Obrador, quien respondió en el día de ayer justamente y dijo, agradecemos la oferta, pero entendemos que hay que combatir la violencia de una forma distinta. ¿Cuál es el plan que se ha visto de López Obrador? Bueno, el plan es, en el momento, por ejemplo, del operativo fallido en contra del hijo del Chapo, dijo, no, vamos a dejarlo ir para que pare la violencia. Una medida muy criticada, una medida que no se contempló antes y una medida en donde fueron a la casa de esta persona, pero no fueron suficientes agentes y tampoco se contempló la reacción que iba a tener el cartel. Entonces, ¿qué va a pasar con México? O sea, ¿tendrán que cerrar el país? ¿Tendremos los ciudadanos del mundo que decir, no, no podemos ir a México por la violencia que azota? No se puede salir a las calles. En las redes sociales, si ustedes lo pueden buscar, porque eso está en todas partes, se puede ver cómo la gente se escondía en negocios, dentro de su casa,
durante el operativo fallido con el asunto de Ovidio Guzmán. Entonces, 14 personas en cuestión de minutos perdieron la vida, más todo lo que se tenían secuestrado. Y el gobierno, o sea, no define. En el día de ayer, López Obrador, en la rueda de prensa que normalmente hace, dijo que no se puede continuar combatiendo lo que es la violencia con, y voy a citar las palabras textuales, la tengo aquí en algún lugar, de igual forma, sino que dice que su gobierno busca incrementar programas sociales enfocados a los jóvenes para que esto no caigan en lo que es el narcotráfico. Me parece muy bien que se creen programas sociales, pero ¿y quienes ya están en el mundo del narcotráfico, quienes ya comenzaron y están en ese mundo y se dedican a eso y son quienes atacan, no son quienes vienen subiendo? Sí, es muy bueno que haya un plan para guiar a la juventud, pero ¿qué se va a hacer con los delincuentes que ya están en las calles? ¿Qué se va a hacer? Este año, 2019, y no se ha terminado, se registra como el año más violento en México. En el 2018 fueron 34,000 muertos. Estamos en el mes de noviembre y en octubre ya se presentaban, y tengo la cifra también aquí, en octubre ya superaba los 28,000 muertos. Y imagínate, en el día de ayer 9 personas indefensas, más todo lo que no se han contabilizado. Se estima que hay entre 100,000 habitantes 40 muertes por 100,000 habitantes. Esto es, en muchos casos, en los estados en donde predomina lo que es el narcotráfico. A todo esto, otro informe de lo que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Mexicano dice que el 77% de los mexicanos se siente inseguro, está insatisfecho con las políticas de seguridad del gobierno. Las guerras de los carteles cada día son más fuertes, las bandas de narcotráfico son quienes dominan básicamente, son quienes dirigen el país. Entonces, el 70% de los homicidios son con armas de fuego. Estos son rifles de asalto en un 63% que se ha incrementado. Y oigan esto, las armas de asalto solamente en este año, o sea, se han incrementado en un 120%. Entonces, ¿hacia dónde va México? Vuelvo y repito, una de las promesas de campaña de López Obrador era justamente que iba a combatir el narcotráfico, que iba a mejorar el asunto de la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Sin embargo, es un objetivo que es inalcanzable, aparentemente, porque de nuevo no existe una estrategia definida, no se sabe cuál es, y cuando se le critica es un asunto de que, bueno, tú no puedes recibir una crítica, pero tú no estás haciendo nada para combatir la delincuencia. Entonces, nada, así está México, señores. Y otro país que sigue en las protestas es Chile. En Chile, en el día de hoy, hay otra protesta convocada. El presidente chileno Piñera, Sebastián Piñera, dio una entrevista a la cadena BBC, en donde ha dicho varias cosas interesantes. Lo primero que dijo fue que no va a renunciar, o sea, que quienes pidan su renuncia, que se enteren y se ubiquen, porque él no va a renunciar. Él dice que él fue elegido democráticamente y que por lo tanto él va a cumplir sus 4 años de mandatos. Le preguntó a la periodista, ¿usted está seguro que va a cumplir? Él dijo, sí, yo voy a terminar mi mandato. Lo siguiente es, dijo algo positivo, y es que está dispuesto a hacer cambios, incluidos cambios en la Constitución. Recordemos que Chile se rige por una Constitución del gobierno de Augusto Pinochet. O sea que vamos a ver si esto es verdad. Mientras tanto, la ciudadanía continúa en la calle, continúan las protestas, y ya el ministro de Economía, el nuevo ministro de Economía, ya dijo que las protestas están afectando lo que son los ingresos del país. Y obviamente, no solamente los ingresos, sino también lo que es la percepción del mundo con relación a Chile. Señores, así está el mundo. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con más contenido de Despierta RD. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.